el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta última frase es tremenda, hermanos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, otras traducciones de la Biblia, y sobre todo particularmente en este pasaje bíblico, le han dado otros títulos o le han intitulado de otras maneras a esta porción de las Sagradas Escrituras. Gracias, hermano. Le han llamado a este pasaje bíblico una bendición del cielo, según la palabra de Dios para todos. Otras versiones le han denominado visión y debilidad de Pablo. Esa es la Nueva Versión Internacional. Y si nosotros podemos notar en la versión que utilizamos, en la versión Reina Valera, se le llama el aguijón de Pablo. En esta mañana, hermanos, yo quiero compartir precisamente este mensaje con todos ustedes. El aguijón de Pablo. Pero le vamos a intitular a la prédica expositiva en esta mañana, el aguijón que Dios permite. Ese va a ser el tema de esta mañana, el aguijón que Dios permite. ¿Qué podemos aprender, hermanos? ¿Qué podemos aprender del aguijón de Pablo? Primero, que la grandeza de un cristiano radica en la humildad. Y precisamente en este punto, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe, ya era un hombre conocido por todas las iglesias y por todas las regiones donde se predicaba el Señor. Pero por ende, también había muchas personas que lo atacaban. Y de acuerdo al contexto bíblico de 2 Corintios, el apóstol Pablo está haciendo una defensa de su apostolado. Y esas son las cosas que nos está describiendo. Fíjense muy bien cómo dice en la segunda carta de los Corintios, pero en el versículo 1, nota muy bien cómo dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Él nos está diciendo que no le conviene gloriarse, enaltecerse, orgullecerse. No. ¿Por qué? Porque él había recibido una información muy valiosa. Las visiones se ven, las revelaciones se oyen. Pero, ¿qué significa particularmente este versículo bíblico? Bueno, cuando dice que no me conviene gloriarme, nos está diciendo, no voy a pretender algo que no soy. ¿Por qué? Porque las visiones y las revelaciones que había recibido el apóstol Pablo no eran de él, eran de parte de nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, dice revelación de Jesucristo, porque era de Jesucristo. Por eso una de las características de un cristiano, hermanos, las bendiciones y los logros que podemos conseguir como cristianos, la gloria y la honra la merece nuestro Señor, la merece nuestro Dios, porque es la oportunidad que Él nos ha dado. Por eso, hermanos, humilde significa ser modesto. Humilde significa ser dócil, sobre todo cuando se predica en la palabra de Dios. Ser humilde significa ser paciente, moderado, suave con los hermanos, sencillo entre nosotros, sumiso a la palabra de Dios, pero sobre todo, obediente a lo que la verdad nos está diciendo. Hermanos, ¿cómo mostramos la humildad? Porque la grandeza de un cristiano radica en esta palabra, en ser humilde. Pero ¿cómo mostramos esa humildad los unos con los otros? Primero, sirviéndonos. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra y cuando le lavó los pies a sus apóstoles, Él se puso una toalla y se puso a lavar los pies de sus apóstoles. Y cuando llega con el apóstol Pedro, le dice, no Señor, no voy a dejar que tú me los laves. Y le dice, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Porque Él quería servir. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y es algo que nos está enseñando el Maestro. No solamente el hecho de mostrar humildad es el servir, sino también el preferirnos los unos a los otros. Y eso es bien importante saberlo, hermanos, porque nosotros somos una familia.
Somos una familia y tenemos que darnos preferencia a nosotros. Tenemos que amar al prójimo, tenemos que amar a todos. Pero suele pasar que los cristianos suelen tratar más a las personas del mundo que a sus propios hermanos en donde se congrega. Viene algún hermano de afuera y se le trata mejor al hermano que viene de afuera que con el que convive todos los domingos. El amor debe de ser parejo, hermanos. Pero la palabra de Dios ha sido bien explícita, que tenemos que preferirnos los unos a los otros. La iglesia, hermanos, la congregación, es un taller de emociones. Es un taller de emociones donde uno puede ir puliéndose, donde los defectos se van depurando. Pero eso se van a ir dando de la manera en que nosotros estemos conscientes de ellos y de la necesidad de cambiar. No solamente está en el servir, en el preferirse, sino en el amarse y el estar trabajando en pro del hermano, en pro de la hermandad, en pro de la iglesia. Esa es una de las cosas que podemos aprender en este primer versículo. Pero, ¿qué más podemos aprender del aguijón de Pablo? ¿Qué más podemos aprender de esta lección? Hermanos, en segundo lugar, que la grandeza de un cristiano radica y está en nuestro Señor Jesucristo, en nadie más. Ya lo dijimos anteriormente y lo volvemos a repetir, que la grandeza de un cristiano se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Si algo somos en este momento, es gracias a Él. Fíjese muy bien cómo dice el versículo 2 al 4 de la segunda carta a los Corintios capítulo 12. Segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4. Dice la palabra de nuestro Dios: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es bien interesante este pasaje bíblico, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si no tenemos el debido cuidado de lo que estamos leyendo, podemos desviar de la sana doctrina. Simplemente este pasaje ha sido un semillero para doctrinas que están fuera de la verdad, que dividen precisamente la doctrina de Cristo, que dividen y tuercen la verdad. Por eso es bien importante que entendamos lo siguiente. ¿Qué es lo que significa precisamente este versículo? Cuando se habla de un nombre en Cristo, estamos hablando de un hombre que se bautizó. Estamos hablando de un hombre que sigue en la luz. Estamos hablando de un hombre que está en Cristo, que vive en Cristo. Y creo que ese punto es bien entendido. Pero viene lo siguiente. Nos está hablando acerca de una fecha. Nos está hablando de 14 años. Es decir, que desde la fecha que fue escrito la segunda carta a los Corintios, hace 14 años, él había recibido esas revelaciones y esas maravillosas visiones. El libro, la carta a la segunda carta a los Corintios, se cree que se escribió entre el 55 al 57 después de Cristo. Y si decimos que fue escrito 14 años antes, quiere decir que fue escrita esas revelaciones y esas visiones, el apóstol Pablo las recibió en el año 41 o 43 después de Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque mucha gente dice que estas revelaciones y estas visiones el apóstol Pablo las recibió cuando estaba en Listra, en lo que se detalla ahí en Hechos 14, en donde fue sacado de la ciudad y fue apedreado. Y los montoneros ya no lo apedrearon porque pensaban que estaba muerto. Bueno, mucha gente cree que fue durante el primer viaje misionero, siendo que el primer viaje misionero de Pablo se desarrolló entre el 47 y el 48. Cuando usted investigue otras fuentes sobre este pasaje bíblico, va a encontrar esa explicación, que fue cuando estuvo en Listra y fue apedreado. Pero ya lo hemos dicho, hermano, y lo volvemos a decir, que eso no corresponde precisamente, y no es apropiado decirlo de esa forma. Otra cosa, hermanos, que puede suscitar en mucha polémica es
Cuando dice el apóstol Pablo, si en el cuerpo o si fuera del cuerpo, no lo sé. Pablo no sabía el estado en el cual estaba. Por eso él está reflejando esa humildad, esa modestia, esa sencillez de no ir más allá de lo que está escrito. Y eso es algo que nosotros debemos de entender, hermanos, de no ir más allá de lo que la palabra de Dios quiere revelarnos. Porque hay muchos temas que pueden ser polémicos. Y esa ha sido la raíz del por qué hay muchas denominaciones. Del por qué hay muchas sectas. Porque cada quien quiere darle su interpretación a la Biblia como quiere. ¿Sí? Luego, hermanos, hay algo muy importante y sobre todo mucho más polémico si no tenemos la prudencia necesaria. Dice que el apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y luego dice que fue arrebatado al paraíso. Esto cuando uno lo lee a primera vista puede decir, bueno, pues el paraíso está en el cielo, entonces, ¿dónde está Dios? Porque eso parece que está diciendo. Pero debemos de tener mucho cuidado, hermanos, con a lo que nos referimos a este respecto. Antes, es bien importante que sepamos que en el pensamiento judío hay 3 cielos. El primer cielo, sabe usted muy bien, como lo dice Mateo 6:26, donde vuelan las aves del cielo, dice el maestro. Si está hablando de las aves del cielo, quiere decir que ese es un cielo, es el primer cielo, es nuestra atmósfera. A ese se está refiriendo, a ese cielo, ¿sí? Donde vuelan las aves, donde vuelan las parvadas, donde vuelan los aviones, etc. Pero resulta que en Génesis, capítulo 22, versículo 17, se le da la promesa a Abraham diciéndole que su descendencia será vasta e infinita, así como las estrellas del cielo, dice. Ahí encontramos precisamente un segundo cielo, y se refiere particularmente al espacio sideral, donde está la luna, las estrellas, el sol y todos esos satélites, ¿sí? Pero llegamos particularmente a la cuestión del tercer cielo. Cuando se nos enseña el maestro a orar, ahí en Lucas capítulo 11, versículo 2, dice, cuando le dicen sus discípulos, maestro, enséñanos a orar. Y le dice, ¿van a empezar así o van a hacerlo de esta manera? Padre nuestro que estás en los cielos, dice. Es decir, que el tercer cielo del cual estamos mencionando es donde mora Dios, es donde está su trono, ¿sí? Pero algo muy importante que debemos de saber sobre el particular. Al hablar del tercer cielo, fíjese muy bien, al hablar del tercer cielo, no nos referimos a un lugar geográfico, a un lugar localizable. Porque cuando se usa la frase hasta el tercer cielo, nos referimos a un estado, nos referimos a una condición espiritual que va más allá, que va más arriba y que va más alto que el segundo cielo. ¿Sí? Porque si hubiera dicho que habló con el Padre, el apóstol Pablo no los hubiera dicho. Él está diciendo que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Cuando nosotros, si fuéramos a Torreón en este día, yo podría decirles, hermanos, fui hasta Coahuila, pero en realidad donde fui a Torreón, pero tampoco estoy mintiendo. La expresión cuando se utiliza particularmente hasta el tercer cielo, quiere decir que el apóstol Pablo fue más allá del segundo cielo. Y eso es bien importante que lo entendamos, por lo que les voy a comentar enseguida. No solamente dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice que fue arrebatado al paraíso. Y esa palabra es bien interesante porque se cree que paraíso es una palabra persa, de origen persa, y que denota parques o jardines de placer que tenían los reyes persas, los reyes o los nobles persas. Es decir, que si usted visitaba a un rey persa, el primer lugar por donde iba a pasar era precisamente por esos parques hermosos y maravillosos que tenían, con todo el conocimiento atrás que tenían de los babilonios, con los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo antiguo.
Entonces, es bien importante que entendamos esto, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra paraíso se usa en la Septuaginta para referirse al huerto del Edén. Y no solamente eso, hermanos. Lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Ahí en Lucas 23:43. Miren, note muy bien cómo dice ahí la palabra de Dios. Entonces, en Lucas 23:43. Lucas 23:43 dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La cuestión aquí, hermanos, es que si al huerto del Edén se le refiere como el paraíso, al paraíso que está hablando aquí Jesucristo, ahí cuando estaba precisamente, que le estaba diciendo al ladrón, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿se estará refiriendo al huerto del Edén? Esa es la pregunta. Note muy bien cómo dice Apocalipsis, bien importante que entendamos antes de leer Apocalipsis, que cuando se lee paraíso en Lucas 23:43, hace referencia a un lugar o estado en que las almas de los salvos son encomendadas a Dios. Las almas de los salvos son encomendadas a Dios. ¿A qué nos referimos a este punto? A que cuando morimos, cuando fuimos fieles, hermanos, nosotros nos vamos al Hades, pero nos vamos en lo particular al paraíso. Pero déjeme explicarle otra cosa. Allí en Apocalipsis 2:7, note muy bien cómo dice. Apocalipsis 2:7, por favor. Dice la palabra de nuestro Dios: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Uno podría decir, pero cuando Jesucristo habla en Lucas 23:43, ¿se referirá al paraíso del cual habla Apocalipsis 2:7? Esa es una pregunta que tenemos que resolver. Paraíso, hermanos, en esta parte se refiere a una figura para indicar un lugar supremo, un lugar de supremo gozo, un lugar de salvación. ¿Para quiénes? Para los redimidos. Es una figura, hermanos, es un simbolismo del cielo donde mora Dios. Acuérdense que Apocalipsis es un simbolismo. Muy importante que entendamos esto. El paraíso, hermanos, fíjense muy bien lo que les voy a decir. El paraíso es el lugar que no es un lugar. ¿Pero qué me está tratando de decir el hermano? El paraíso, hermanos, fíjense muy bien. El paraíso es un estado espiritual. El paraíso es una condición del alma, tomando en cuenta particularmente el contexto de lo que estamos leyendo. No tiene nada que ver con un lugar, pero sí con una condición espiritual, con una condición del alma. Eso es lo que nos estamos refiriendo. Que al momento de estar hablando del paraíso, vamos a encontrar un lugar que no es un lugar, pero donde va a haber gozo, donde va a haber un supremo gozo y salvación por la cercanía que vamos a tener con nuestro Dios. Eso es lo que está tratando de explicarnos. Y eso es bien importante que lo entendamos. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esta lección de la legión de Pablo? ¿Qué enseñanza podemos extraer? En tercer lugar, que la grandeza de un cristiano está en reconocer sus debilidades. Note muy bien cómo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. De tal hombre me gloriaré. ¿De cuál hombre? En el versículo 2 de ese mismo capítulo nos dice: conozco a un hombre en Cristo. Conozco un hombre que está bautizado y que permanece en la luz de Cristo. A ese hombre es al que se está refiriendo. Aquel hombre que recibió todas esas revelaciones y visiones, pero de parte de Jesucristo. De ese hombre me gloriaré, dice. Pero de mí mismo
En nada me gloriaré, y si de algo me he de gloriar, va a ser en mis debilidades. ¿Por qué hace énfasis en las debilidades? Porque el apóstol Pablo desde el versículo 1 nos está llevando a algo. Él no nos explica qué fue lo que vio. Él no nos explica qué fue lo que oyó. Porque eso no era lo que está tratando de decirnos. Él nos está llevando hacia algo, hermanos. Hacia algo maravilloso. ¿Y sabe cuál era? Las debilidades. Note muy bien, hermanos, cómo dice el versículo 6 de ese mismo capítulo. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí y oye de mí. Versículo 7, por favor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué podemos aprender de la lección, hermanos, del aguijón de la carne? Que la grandeza de un cristiano, en cuarto lugar, que la grandeza de un cristiano está rodeada de aguijones. Sí, hermanos, nuestra vida cristiana va a estar rodeada de aguijones, de problemas, de sufrimientos. ¿Qué significa este versículo, hermanos? Cuando dice el apóstol Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, es decir, que un aguijón o una espina en la carne le iba a tener durante toda su vida. Cuando está refiriéndose en la carne, no se refiere a un momento, se está refiriendo a toda su vida terrenal. Era algo con lo que iba a cargar toda su vida. Fíjese muy bien cómo dice, ¿de parte de quiénes? De parte de los mensajeros de Satanás. Estos son los enemigos del Evangelio, aquellos que les gusta hacer la obra de Satanás, que no solamente andan rondando el mundo, sino que a veces también están en la misma iglesia. Fíjese muy bien, y dice, para que esos mensajeros de Satanás lo abofeteen. Y abofetear, ¿sabe qué significa? Golpear constantemente. No una cachetada, no dos cachetadas, golpear constantemente. Así era como estaba padeciendo el apóstol Pablo. Hermanos, debemos hacernos una pregunta. Estamos hablando acerca del aguijón, y es el corazón de este sermón. ¿Qué es un aguijón? ¿Qué es un aguijón? Un aguijón, hermanos, es precisamente una punta de hierro, como una aguijada con el cual se golpean a los animales de carga, a los bueyes, a los burros, para que se muevan. ¿Será esto el significado al que se está refiriendo el apóstol Pablo? No lo sabemos. Hay otro significado de aguijón. El aguijón es el órgano puntiagudo y perforante que tiene en la extremidad del abdomen los escorpiones y algunos insectos con el cual pican y con el cual tienen veneno. Probablemente a este se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Los aguijones son los que tienen las abejas, los abejorros, las avispas. Pero hay animales que son mucho más mortales, que tienen aguijones mucho más mortales, como animales acuáticos como la mantarraya. El aguijón de la mantarraya es terrible, hermanos. ¿No se acuerdan en el programa de Animal Planet, el cazador de cocodrilos? Él murió precisamente porque le atravesaron el corazón, una mantarraya. Entonces es algo tremendo ser picado con el aguijón de una mantarraya. No se diga el de la medusa. Son tremendamente venenosos. ¿Será acaso a eso que se está refiriendo el apóstol Pablo? No lo sabemos. En el sentido figurativo, hermanos, cuando se habla acerca del aguijón, se refiere a una incapacidad corporal. No lo sabemos. Hermanos, las diferentes traducciones de la Biblia, cuando hablan acerca del aguijón, se refieren a una estaca, a una espina, a una dolencia, a una debilidad, alguna limitación o enfermedad. Pero la pregunta es, ¿cuál era el aguijón de Pablo? Porque ese es el corazón de todo este pasaje bíblico. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? Y aquí entramos al mismo tema. Mucha gente ha especulado qué era lo que estaba sufriendo el apóstol Pablo para poder entender y cómo él llegó a tener esa fortaleza o reconocer su debilidad para que pudiera ser fuerte. ¿Cuál era el aguijón de Pablo?
Muchos dicen que eran enfermedades crónicas que padecía el apóstol Pablo. Epilepsias, migrañas, problemas oculares, no lo sabemos. Dicen que también el apóstol Pablo, que el aguijón probablemente del apóstol Pablo, haya sido una personalidad explosiva, que tenía arranques de ira. Mucha gente dice eso. Probablemente puede haber sido. No lo sé. Otro punto es que probablemente el aguijón de Pablo pudo haber sido hermanos que se oponían a su ministerio y los judíos que buscaban matarle. Probablemente haya sido eso. La pregunta que debemos hacernos, hermanos, es: ¿cuál es el aguijón de Pablo? La verdad es que no lo sabemos. Y la verdad de todo esto, hermanos, es que nadie más que usted sabe muy bien qué está pasando con su vida. Por eso quiero preguntarle: ¿cuál es el aguijón de su vida? ¿Cuál es la espina que le está lastimando en este momento? Porque esta es la enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los aguijones que Dios ha permitido en nuestra vida? ¿Cuáles son las espinas que nos están lastimando? Porque vivimos en un mundo de sufrimiento. Jesucristo lo dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero también nos da la salida. Pero confiad, porque yo ya vencí al mundo. Pero esta promesa va a ser maravillosa para nosotros cuando reconocemos al Señor como el maestro de nuestra vida. Cuando nos entregamos verdaderamente, hermanos. Y es que todos, hermanos, todos los que estamos aquí, empezando de este púlpito, somos un manojo de debilidades. Somos un cúmulo de imperfecciones físicas, emocionales, intelectuales, hasta espirituales. Hay circunstancias, hermanos, en la vida que nos limitan. Circunstancias como económicas, financieras, como la dificultad de relacionarse con los demás, o simplemente problemas de tipo hereditario. Muchos aguijones pueden existir en nuestra vida. Y cuando negamos estos aguijones, hermanos, estas espinas en nuestra vida, cuando las excusamos, cuando las defendemos, cuando las ocultamos, no dejamos trabajar a Dios en nuestra vida y por ende al Espíritu Santo para que obre en nuestra alma. Hermanos, ¿por qué Dios permite aguijones si Dios me ama? ¿Para qué es necesario esto? Simple y llanamente, para mantenernos humildes. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué Dios permite aguijones? Tal vez, hermanos, para disciplinarnos. Porque Dios al que ama, disciplina. Porque es un hijo amado. ¿Por qué Dios permite aguijones, hermanos? Tal vez porque quiere que no nos aferremos a esta vida. Tal vez, hermanos, porque quiere que seamos fuertes en su gracia y reconocer en nuestra vida que ya fuimos perdonados, que ya fuimos justificados, que ya fuimos reconciliados. Para que dependamos de su gracia solamente. Hermanos, ¿qué podemos aprender? Ya vamos a concluir. ¿Qué podemos aprender del aguijón de Pablo? ¿Qué enseñanza podemos extraer? En quinto lugar, hermanos, que la grandeza de un cristiano, hermanos, está en reconocer que Dios dice no. Fíjese muy bien como dice el versículo 8 y 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo tenía la bendición y el privilegio de hablar directamente con el Señor. El apóstol Pablo la estaba pasando muy mal, hermanos, porque había espinas y aguijones en su vida y no sabemos de qué naturaleza era. Nos podemos dar una idea en lo que dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 28. Todas las cosas que estaba padeciendo por la causa de Cristo. Pero cuando el apóstol Pablo se dirige al maestro y le dice: quítame estos aguijones,
y le estaba rogando, es decir, que se lo pidió constantemente: quítame estos aguijones. ¿Y sabe qué le dijo el maestro? No te los voy a quitar, porque te debe bastar mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en esa debilidad. Le estaba diciendo que no. Estos versículos son polémicos también, porque mucha gente los puede utilizar. Entonces yo le puedo orar a Cristo. Nosotros no somos el apóstol Pablo. Nosotros no tenemos una comunicación directa con el Maestro, así como la tenía el apóstol Pablo. La petición de Pablo, hermanos, razones para afirmar que no es una oración. Primero, porque no va dirigida al Padre, porque no demanda fe, porque precisamente es un diálogo en revelación. Es decir, Pablo preguntaba, Pablo decía, y en ese momento recibía la respuesta. ¿Sí? Luego, porque no esperó la providencia divina, como cada uno de nosotros debemos esperar que Dios nos responda. Recibió el apóstol Pablo una respuesta inmediata. ¿Por qué no es una oración, hermanos? Porque precisamente no es el nombre de Cristo, como el Maestro nos ha enseñado cómo debemos orar. Por esto esta no es una oración a Cristo. Porque ahí precisamente en el versículo 5, en el capítulo 13, versículo 7, dice, en el mismo contexto, hermanos, fíjense cómo dice el apóstol, porque mucha gente se confunde. Dice, versículo 8 de 2 Corintios 12, podemos orar a Cristo. Pero fíjese cómo dice el capítulo 13, versículo 7, y oramos a Dios, dice. Es decir, cuando se refiere a Dios aquí, se refiere al Padre. Y oramos al Padre, dice. Y eso es bien importante que lo entendamos, hermanos. Hermanos, a veces Dios nos va a decir no a nuestras oraciones. Y créame, y tenga por seguro, que cuando Dios nos diga no, es lo mejor para nosotros. Nos daremos cuenta posteriormente que es la mejor respuesta que Dios pudo habernos dado. Hermanos, ya con esto concluyo. ¿Qué podemos aprender del aguijón de Pablo? Que la grandeza de un cristiano, hermanos, fíjense muy bien, que la grandeza de un cristiano está en convertir la debilidad en fortaleza. Y cada uno de nosotros podemos hacerlo. Fíjense muy bien cómo dice el versículo 10 de la segunda carta a los Corintios 12. Segunda carta a los Corintios 12:10. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todos los hombres de Dios, hermanos, todos los que podemos encontrar en la Biblia, eran hombres débiles. La debilidad de Moisés era su temperamento. Le condujo a matar a un egipcio, a golpear la roca cuando se suponía que debía hablarle. Rompió las tablas de los 10 mandamientos. No obstante, Dios lo transformó en el hombre más humilde de la tierra, en el hombre más manso de la tierra. La debilidad de Gedeón era su baja autoestima, y precisamente tenía una inseguridad profunda. Sin embargo, Dios lo transformó en un hombre de valor y en un hombre poderoso. La debilidad de Abraham, hermanos, la debilidad de Abraham es que era su temor. No una, 2 veces dijo que su esposa era su hermana. No obstante, Dios los transformó en el Padre de todos los que creen. La debilidad, hermanos, de Pedro era su carácter. Era impulsivo, tenía una voluntad débil, pero el Señor lo convirtió en una roca y en una columna de su iglesia. La debilidad de David, hermano, eran las mujeres. Por una mujer mandó a matar y asesinar a un hombre inocente. Y peor aún, estuvo ausente cuando sus hijos lo necesitaron. Y aún así, David lleva el título de un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, la debilidad de Juan
es que era uno de los arrogantes hijos del trueno, porque explotaban cuando le decían algo. Sin embargo, hoy lo conocemos como el apóstol del amor. Y la lista puede seguir en contar las historias de estos hombres. Pero la cuestión aquí, hermanos, es preguntarnos, ¿cuál es nuestra debilidad? ¿Cuál es nuestro aguijón? ¿Será mi esposo? ¿Será mi esposa? ¿Mis hijos? ¿Mis hijas? ¿Algún compañero de trabajo? ¿Alguna dolencia? ¿Alguna incapacidad física? ¿Cuál es tu aguijón? Bueno, déjeme decirle que Dios puede transformarla en fortaleza. También déjeme decirle que solamente basta la gracia de nuestro Señor Jesucristo para reconocerla, de que ya estamos reconciliados con Dios, es decir, volvemos a ser amigos con Dios. El reconocer que esa gracia nos hace justificarnos ante nuestro Dios. Imagínense a alguien que está carcelero que le digas, eres inocente. Bueno, nosotros estamos justificados, somos inocentes ante la presencia de nuestro Dios. Somos perdonados, hermanos. Somos redimidos. Y esa es la gracia que Cristo ofrece a cada uno de nosotros. Dios permite los aguijones, hermanos, para que no nos aferremos a esta vida, porque nos está diciendo que en el cielo hay cosas mejores. Que Dios les bendiga, hermanos.